Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. La elección presidencial y parlamentaria ha dejado no solo una reconfiguración del escenario político, también ha visibilizado nuevos sectores de la sociedad, nuevas fuerzas políticas que mostraron sus preferencias o su desafección de la política tradicional. De eso y más vamos a conversar con Pablo Longueira, que le doy la bienvenida y le agradezco mucho que esté en estas conversaciones sin pauta. Muchas gracias a ti, aunque Claudia. Ha estado muy activo Pablo Longueira en estos días. Gracias por acordarte de mí y haberme invitado a esta grata conversación como las que tuvimos durante muchos años. Muchos años. Pablo, ¿por qué perdió Belén Matei? Perdió porque creo que se hizo una muy mala campaña. Creo que no tuvo un liderazgo en Chile Vamos y una coordinación, una coalición que planificara el desarrollo presidencial de este año. Creo que no hubo, salvo al final con la incorporación de Juan Sutil, pero un periodo demasiado largo sin comandos, sin conducciones, y se cometieron muchos errores. Entonces, finalmente fue una secuencia de errores que fueron mellando esa posición que tuvo tan ganadora a comienzos de año. ¿Pero no fue porque su discurso quedó a destiempo? No, yo creo que no es que los discursos a destiempo, porque hace 8 meses atrás su discurso era mayoritario, por llamarlo de alguna forma. Entonces, finalmente, tú no puedes en política creer que si estás en una adhesión de 27 puntos, como ella estuvo a comienzo de año, no hay que hacer nada para mantenerla. Hoy día, para mantenerla, debieron haber hecho primaria, debió haberse convertido ahí, dado que José Antonio Caz había señalado que no iba a participar en ninguna primaria, se hubiera posicionado como alternativa al oficialismo, hubiera vigorizado el discurso, hubiera podido... Bueno, todo eso se descartó y finalmente comenzó a decaer, y en política no hay nada peor en una campaña que empezar a caer, porque romper esas tendencias cuesta mucho y nunca generaron un efecto, como yo lo planteé oportunamente, para quebrar esa situación. Y Chile Vamos está muerto, como decía hace poco, estos días, Mario Desbordes. ¿Chile Vamos murió? ¿O te parece que es muy anticipado? No, que Chile Vamos nunca existió, no puede morir alguien que no existió. Ah, tú dices que nunca estuvo. No. Ya, pero ¿en qué pie queda la UDI? ¿En qué pie queda la Renovación Nacional? Bueno, me preguntaste por Chile Vamos. Tú me dices Chile Vamos, para mí nunca fue una coalición. Chile Vamos era una sigla que unía a 3 partidos, pero coalición no existió. O sea, una coalición hace primaria, convoca, participa, dirige, conduce, tiene comando. O sea, a mí me tocó estar en el comando de la campaña de Lavín con Lago, de la de Piñera 1, y había conducción, había mando, había liderazgo. Aquí no hubo nada. Entonces, no sé qué colectivamente planificó y diseñó. Aquí la única coalición que ha existido después del gobierno militar fue la Concertación, que tenía estructura, secretario ejecutivo, sede, en fin, comisiones políticas. Aquí no hay nada. Entonces eran reuniones, no sé si una al mes, a lo mejor una al semestre, pero eso no es una coalición, ¿ya? Entonces los partidos, tienen sus individualidades, y hoy día ojalá formen una coalición, que yo creo que tienen que formar una coalición, pero no existió. O sea, está bien, era un nombre. ¿Formar una coalición con republicanos? No, yo haría una coalición desde Libertario hasta Partido de la Gente. Pero yo me atrevería a hacer esa coalición, la del 62%. Te fijas, ordenarla, estructurarla. Creo que ese es el desafío de la hora presente, para ser mayoría. Si ganar esta elección, no lo voy a decir así porque puede ser como, oye, qué fácil es ganar. A ver, dígalo. No. ¿Cómo? Hay que tener claro que aquí ocurrió de alguna forma lo mismo que ocurrió con Boric, ¿ya? La gente salió a votar en esa segunda vuelta contra un candidato, con un voto voluntario, que era José Antonio Caz. Pero cuando tú recibes un voto contra otro, no es que te constituyas en mayoría. No sé si me entiendes, ¿ya? Él obtuvo en la primera vuelta un cuarto, 25% más o menos. Eso es el proyecto. Pero cuando tú
llegas al gobierno, tú llegas, formas una mayoría o se te genera una mayoría en la segunda vuelta que no es el apoyo a tu programa de gobierno en la primera vuelta. Ese es el mayor error que cometen los presidentes, que cometió obviamente Boric y que tiene que tener cuidado hoy día José Antonio y los republicanos de no cometer el error. Ellos sacaron un 25%, gran votación, muy meritorio. El candidato de derecha que pasara 20%, eso era lo que yo sostenía en mis análisis, pasaba a segunda vuelta. Y por eso que se pusieron a pelear el voto duro del sector, porque el que pasaba de 25 o de 20%, no iban a haber dos candidatos de derecha sobre el 20%. Esa era mi tesis. El 40% no se iba a distribuir. Estoy hablando del 40% más sólido del mundo de la derecha. Entonces, tú tienes hoy día un voto de castigo al gobierno que no necesariamente es un voto de adhesión a lo que tú has planteado en primera vuelta. ¿Lo estará leyendo así, José Antonio Caz? No sé, pero ojalá lo lean así, porque si van a cometer el error de creer que el mandato que les van a dar, porque va a terminar ganando 60-40, porque hay una energía instalada del plebiscito que vivimos, entonces, si no entienden el mensaje y lo que está ocurriendo, obviamente que van a cometer el mismo error. Entonces, el gobierno pasado ya lo cometió, se mandó un plebiscito que ahí la ciudadanía le dijo ya córtenla y se acabó el gobierno. Bueno, hoy día si la centro derecha, la derecha va a cometer el mismo error, les va a pasar lo mismo y va a ser una experiencia de 4 años tan traumática como esta. Ya. A ver, profundicemos en eso. ¿Cuál sería ese error? ¿Sería creer que la mayoría electoral con la que tú ganaste te da carta blanca para imponer tu programa y tus ideas? Claro. Y no entender que que tú requieres una mayoría política? Claro, eso es. O sea, tu temor es que republicanos pasen la máquina. No, el temor mío es que no entiendan. No que pase la máquina, si no hay nada, no hay que pasar máquina. Aquí hay una realidad. La realidad es que tú sacaste el 25%. Punto. Y hay otra realidad al lado de otro 20%, que es la votación de Parisi. Y hay otra realidad de una votación de la candidata de Chile. Entonces, son distintos afluentes que van a confluir en darte una mayoría. Uh-huh. Pero tú tienes que tener claro que si pretenden forzar para el programa o la adhesión que obtuviste con el 25, que es el problema que le ocurrió a Boric y que le puede ocurrir a republicanos y a José Antonio Caz, van a cometer un profundo error. ¿Por qué? Porque te van a dar una mayoría frente a la alternativa que hay. Aquí el 75% le dijo que no a la continuidad del gobierno actual. Eso no significa que ese 75% adhiera y te compre el programa con el que tú ganaste primera vuelta. No sé si me entiendes. Sí, y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que evitar José Antonio Caz y los republicanos? Tienen que hacer el esfuerzo para crear esta gran coalición, porque los desafíos que tiene, yo lo he dicho en varias ocasiones, en esta elección era muy fácil ganar. No voy a decir muy fácil porque hay que ganar. Yo tuve muchas campañas en mi vida y hay que ganarlas. Creo que es evidente, y así lo han manifestado todas las encuestas, y así creo que va a ocurrir, porque cuando tú vienes saliendo un plebiscito 62-40 o 62-38, se mantiene esa energía. Nosotros tuvimos que enfrentar una energía que se instaló el año 88 con el sí y el no del 88. Y en la primera elección daba lo mismo con quien competíamos con Elwin, porque estaba instalada esa energía. Vino la siguiente con Frey, daba lo mismo. Recién comenzamos en el Lago Lavín a romper esa energía instalada en ese plebiscito. Piensa tú que se le ocurrió a la derecha, en una genialidad para el libro de Guinness, hacer un plebiscito de la Constitución del 80, porque nadie se los pidió, ¿ya? Como si alguien hubiera creído, y eso es muy grave, que lo iban a ganar, porque no sé en qué país viven. Entonces le hicieron un plebiscito y perdieron 80-20, Claudia. Ya se nos olvidó. ¿Qué ocurrió a la elección siguiente? No sacaron el tercio. Y por eso el país estuvo en riesgo. Es la única elección que la derecha no sacó el tercio. ¿Por qué? Porque venías de una paliza 80-20. Ahora el gobierno viene una paliza 62-38 y por eso que se va a replicar, ¿te fijas? Pero no significa eso, y este es el error que se comete, en que diga, mira, yo prometí esto, perfecto, señor, pero es que usted ahora queremos que usted no gobierne, pero recoja todas las miradas
de este 60% que va a recibir. Ya, a eso me refería cuando te preguntaba si que lo que hay que evitar es pasar máquina. Me refiero a que tú finalmente, Claro. como Partido Republicano, te instalaste en el escenario político señalando y estableciendo que tú no cruzabas tantas fronteras como lo hacía Chile Vamos, que tú Claro. no transabas todo lo que ellos transaban, que no eran una derechita cobarde, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces, hoy Republicanos va a tener que ser un poco quizá una derechita que trance para que pueda incorporar a los otros. Así se gobierna, Claudia. Si da lo mismo lo que hayan dicho. A mí esta la derechita cobarde, a mí me da risa, porque nosotros fuimos al mundo de las poblaciones a hacer crecer la derecha, pero da lo mismo. Si esto hay que entender y leer de política. Esto, cuando tú transitas en las generaciones, la generación más joven siempre reemplaza a la otra diciéndole que son entreguistas. En el mundo de la izquierda, ¿qué es lo que les dicen? Le dicen, no, ya ustedes se aburguesaron. A lo de la concertación. Claro, exactamente. Entonces, ustedes entregaron la transición y todo lo que escuchamos y lo reemplazaron. Porque además entregaron al Lago, o sea, entregaron al líder, lo trazaron por Guillén. Entonces, finalmente, lo reemplazaron, obviamente. Aquí ha ocurrido lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es el discurso? El discurso siempre es contra lo que está establecido. Si basta ver lo que ocurre en las generaciones. Entonces, pasa una generación y ¿qué es lo que le dicen a los mayores? No, es que ustedes son en la derecha, dicen, son cobardes, son entreguistas, son no sé qué. Van a hacer lo mismo porque tienen que gobernar. Y tienen que gobernar, piensa tú que republicano está bien, ganó, pero es minoría en el Senado. Tiene una gran bancada, sí, pero es la mitad de la derecha. Entonces, tienen que cogobernar. Entonces, es evidente que gran parte de lo que dijeron no lo van a poder cumplir. ¿Te fijas? Y van a tener que tener la capacidad. Y si no, lo contrario, perfecto. Van a tener un muy mal gobierno. Así que, finalmente, no entienden esto. Tú conoces bien a José Antonio Kast. Lo conozco, sí. Pero si los tres candidatos presidenciales, los tres, eran disciplinados militantes mientras yo dirigí la UDI. Evelyn Matei, José Kaiser Antonio Kast y Kaiser. y Johannes Kaiser. Claro. Participó en los trabajos de invierno en Los Ángeles, la señora era militante, la hermana de Parisi, que salió elegida diputada, candidata a la UDI. No, si te puedo entretener, la UDI está repartida, en todas partes. Ya, o sea, pero la UDI tiene un problema que no logra finalmente fidelizar a su gente y se le termina yendo todo. Pero obviamente. Ese es un punto. Pero si yo me fui, la UDI. Ya, por eso. Pero mi punto tiene que ver con republicanos. ¿Qué es lo que en tu concepción más política, qué representa José Antonio Kast? ¿Es la UDI popular? ¿Reemplaza el proyecto de la UDI? ¿Es una nueva fuerza política o va a terminar siendo un poco lo mismo? Mira, en general, ¿sabes lo que pasa? Que la gente se aferra a instituciones, se aferra, y el propio Jaime Guzmán era una persona que le daba lo mismo la estructura y inventaba estructura, creó el Frente Juvenil, creó distintas orgánicas de Nueva Democracia, la UDI, disolvió la UDI, nos fuimos a Renovación, rearmamos la UDI. Hay que entender que en política, Claudio, los chasis son irrelevantes. Tú en política, si quieres actuar en política, tienes que influir. Siempre en la UDI, estando Jaime y obviamente después, a nosotros lo que nos importó ser un partido ordenado, chico e influyente. ¿Para qué eres un partido grande, irrelevante, que cada uno vota como quiere y eres irrelevante? Entonces tú tienes que elegir qué quieres hacer en política. ¿Quieres hacer un partido? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que la UDI dejó de ser ese partido fundacional que tenía muy claro esto, y hubo personas como José Antonio y otros que finalmente se cansaron de que no se mantuviera ese espíritu fundacional y en el caso específico de él, que es perseverante, alemán, yo me cambié de San Bernardo para que él me reemplazara como diputado, así que lo conozco, bueno, formó un partido de las características fundacionales de la UDI. ¿Te fijas? En trabajo, formación, juventud. Y ahora podría absorber a la UDI. No sé si absorber, si el objetivo... O la UDI ya no... No, que lo que pasa es que en la derecha siempre hay un concurso de lo que hay que hacer, ¿ya? Y lo único que no hay que hacer en la derecha es pretender juntar partidos. Hay que saber ordenar la diversidad de la derecha. La derecha es un sector muy diferente al mundo de la izquierda. La mejor demostración es que el mundo de la izquierda, a pesar de la diversidad que tienen, hicieron su primaria.
y tuvieron un candidato único. La derecha no es capaz de hacerlo. Y es por eso que no hay que pretender copiar lo que hacen los otros, que son más políticos, más estructurados. El mundo nuestro es más individualista, tiene opciones distintas, somos distintos, hay gente más liberal, más conservadora. En fin, hay una diversidad compleja, y cuando se enojan les gusta armar partidos propios. Entonces, arman partidos propios. Entonces, se peleó José Antonio con Kaiser y arman otro partido. Entonces, en la derecha, siempre los partidos surgen hacia la derecha. ¿Me entiendes? Yo fui muy cuidadoso en el periodo que me tocó conducir la UDI, o que lideramos la UDI, y con Jovino, que de alguna forma tuvimos o fuimos el mayor tiempo presidente. Estoy hablando del conjunto, porque tú sabes y los conoces a todos, pero cuando condujimos la UDI, fuimos muy cuidadosos de penetrar en el mundo popular, pero que no se nos abriera nadie por la derecha. ¿Te fijas? Porque siempre se te abren por la derecha. En el mundo de la izquierda siempre se abren hacia la izquierda. O sea, el Frente Amplio, ¿a dónde nace? Porque encuentra que se pusieron burgueses los de la concertación, claro, y se van a la izquierda. Kass es lo más parecido que hay a Boric en ese sentido. Es que, claro, pero es lo mismo. Son el reflejo. Pero es evidente, son los cambios generacionales. ¿Te fijas? Entonces, si tú no eres capaz de transitar de una generación a la otra, que es el mayor problema que siempre han tenido los partidos. Tú dices, ¿de dónde nace la Falange? Bueno, nace el Partido Conservador. ¿Quiénes? No, los jóvenes. Que dijeron, no, estos viejos ya no, para afuera, armemos la Falange, de ahí la EC, de ahí la EC encontraban que era de centro, entonces José Miguel Insunce, los otros, Garretón, el MAPU, la izquierda cristiana, siempre hacia la izquierda, ¿me entiendes? Pablo, y en el caso de la derecha, siempre a la derecha. Entonces, nace Kaiser y dejó casi moderado José Antonio. Ya, entonces... José Antonio Kass crece hacia la derecha. ¿Qué? Hoy tiene la primera opción de ganar la próxima elección en 3 semanas más. Y te quiero llevar a tu experiencia cuando tú estuviste en la campaña. Perdona, no hay un conductor de republicano que no haya sido militante de la UDI. Todos vienen de ahí. Está bien, nacen porque al final, bueno, se fueron, yo ya no era parte de la UDI cuando ellos se fueron, y bueno, han hecho... Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Ya, mi pregunta es si en este Chile actual, que no es el mismo de ese tiempo, las posturas, por ejemplo, que José Antonio Kass ha querido evadir en este tiempo, me refiero a posturas valóricas, ¿cómo pueden terminar? Porque hay una demanda por seguridad, hay una demanda por economía, pero esta es una sociedad que también ha ido evolucionando, que también los temas valóricos empiezan a ser importantes en el día a día de las personas. ¿Ese es, a tu juicio, un flanco débil para José Antonio Kass o no es relevante en este minuto en Chile? No fue relevante y no es relevante, porque incluso yo creo que la votación en el mundo femenino, que de alguna forma la vuelta anterior, el mundo de las mujeres, lo sancionó, y yo creo que en la segunda vuelta, cuando sale a votar 1.200.000 personas más, porque es un fenómeno que nunca había ocurrido, dado el voto voluntario, sale a votar en contra, yo creo que de ese concepto, porque se posesionaron en esa temática, en esa vuelta. Dado que ha ocurrido este gobierno, que no puede ser peor, entonces el eje es la seguridad. Este tema se resolvió, y yo en todo mi informe, hace muchos meses, por la seguridad. Si la Evelyn Matei no era capaz de arrebatar o discutirle el liderazgo para enfrentar la delincuencia, la inseguridad, el narcotráfico, el crimen organizado, obviamente que hoy día... Bueno, el CEP, el 61%. He contado, tú conoces lo que yo hice, y voy a contar una anécdota, pero hace unos meses murió una dirigente que yo quería mucho en San Bernardo, que fue de las dirigentes originales cuando estábamos haciendo el departamento poblacional, la María Carreño, y bueno, no podía por el juicio que estaba metido. Y me fui a las 11 de la noche a esta población ahí en San Bernardo, y llegué al pasaje donde vivieron siempre, a todo el mundo, todos obviamente más viejos y más canosos, y todos me vine a las 1:30 de la mañana. Te voy a resumir las conversaciones ahí en el pasaje. Todos me decían, Pablo, aquí nosotros a las 9 de la noche nadie puede salir, o sea, todos los niños, todos para la casa. Nosotros muchas veces pagamos peaje para llegar a nuestras casas. Todos los locales que ustedes aquí pagan 50, 80 lucas a los narcos, y si no
lo balean y lo exhiben. O sea, el que no paga aquí. Entonces, esta es la realidad que Sí, está hay un viviendo la reporte de gente, muchas ¿me entiendes? comunas, Entonces, claro. tú me dices el tema de las mujeres. Bueno, la mamá hoy día lo que quiere es seguridad. ¿Me entiendes? Tú dices, mira, tengo esto, pero creo que esto no va a ser tema en el gobierno. No es la no va a Ya, ser la prioridad, perfecto. no va a ser tema. Pero sí, no, pero no. Pablo Longueira, si ensamblamos a esta conversación, Sí, sí. lo que implica Franco Parisi, que es se erige como una, no sé si una tercera fuerza, pero como un tercer candidato, no sé si es una fuerza, pero sí un candidato. ¿Qué es lo que trae Franco Parisi sobre la agenda y cómo y de qué manera la derecha podrá convocar, absorber esa votación de casi un 20%? ¿O eso, Sí, es, no, o eso es capital de Parisi? No, yo creo que yo no lo conocía, Franco Parisi. ¿Ya? Y ¿Lo nos con- juntamos, nos juntamos 3 veces ¿Ya? unos meses atrás. ¿Este año? Este año, Ya. sí. ¿Y para qué se juntaron? Porque no nos conocíamos. Pero él te fijas? llamó, te dijo, Pablo, me gustaría conocerte. No, un amigo común Ya. dijo, oye, y nos juntamos largo y después nos juntamos 2 o 3 veces más. ¿Qué representa para mí Franco Parisi? Representa al chileno que debió haber encauzado la UDI. Yo muchas veces me decían, ¿qué es lo que haría? Mira, nosotros tenemos que representar al chileno que emergió después de los 30 años más exitosos de Chile, que son los primeros profesionales del país, que es la gente que con su esfuerzo ha llegado a una situación que sus padres no llegaron, que hoy día hay miles de estas familias y que yo conozco a miles de esas personas que O sea, tú dices Franco Parisi podría ser perfectamente un militante de la UDI. No lo encasillaría, pero sí te diría que es del perfil del que debiera haber capturado la UDI. Nosotros fuimos al mundo popular, se transformó Chile, la pobreza todavía existe mucha, no quiero obviamente dejar de darle la importancia que corresponde, pero emergió una clase media de matrimonios, que hay miles de la UDI, te fijas que son, los dos juntan 2 millones, te fijas, y tienen su autito, su departamento, lo que tienen no se lo den a los políticos, ¿me entiendes? Porque por eso que les da esta pelea a los políticos, les importa una soberana raja, güey, ¿cachai? Entonces, ¿por qué? Porque lo que tienen es de fruto de su esfuerzo. Es gente que si la mamá está grave, la sacan de la lista de espera y la llevan a atención primaria, ¿me entiendes? Y quedan con la mochila. Toda esta gente de esfuerzo, de trabajo, transportistas, por decirte, no sé, el chileno de esfuerzo. ¿Ya? Eso es lo que debió haber representado la UDI. ¿Por qué? Porque se transformó Chile y ya el mundo de la pobreza que cambió, te fijas, es distinta, es diversa. ¿Ya? Hoy día está reflejada en esa clase media que no ha vivido a costa del Estado, no ha recibido nunca un favor del Estado. ¿Te fijas? Entonces creo que Franco Parisi es el símbolo de esa generación. Ya, pero por ejemplo, por ¿Me ejemplo, entiendes? sí. Y él capta y como economista les dice las cosas que entiende el problema, ¿me entiendes? ¿Es un populista? No. Ya. Yo creo que ¿sabes lo que pasa? Que este es propio de nuestro mundo. Te fijas que alguien que plantea cosas diversas a la ortodoxia de Harvard, no tengo idea, de Chicago, es un populista. No. Creo que él recoge y tenemos que hacernos cargo de este mensaje. Que, perdóname, te lo voy a vincular con otro hecho. El estallido social, obviamente que tuvo ingredientes del narcotráfico, pero hubo una marcha De 1 millón de de un personas. millón de personas. Esa marcha es la marcha más transversal que yo he visto en la historia política chilena. ¿Y la derecha tomó nota? Nadie ha tomado nota. Y eso sigue latente, Claudia, porque no se ha resuelto. Y ahí marchó pacíficamente 1 millón, no sé, me da lo mismo, pero todos sabemos que era la del millón. Eso está latente, está pendiente, está postergado. ¿Me entiendes? Sí. Y yo creo que una fracción muy importante De ese mundo, de ese mundo la interpreta Franco Parisi. Parisi. Entonces hay que hacerse cargo de esa realidad, porque no se han resuelto esos problemas. No estoy diciendo que bajo... No. En el estallido hubo ingredientes del narcotráfico, lo manejó, lo financió. Yo me acuerdo perfectamente, yo estaba en Villarrica instalado, ahí veía y citaban el viernes vamos a coronar la Plaza Italia. Y yo veía estos llamados, vamos a coronar la Plaza Italia. Y yo decía, ¿pero estos tipos sabrán lo que significa esto? Bueno, para los que tuvimos en el mundo popular, coronar significa que llegó la droga, coronamos.
ese es el término popular. Los tipos coronaron, tú mira, métete a YouTube y ve ese día, y los medios todos decían, habían más fuegos artificiales que en el año nuevo en Valparaíso, porque cuando se corona y llega la droga a las poblaciones se tiran en fuegos artificiales. Todo esto es un lenguaje narco. Entonces todo esto fue, pero dicho esto, hubo una marcha, ¿me entiendes? Y esa marcha está vigente. Los problemas que ahí transmitieron todos es hagamos estos cambios. Y creo que él interpreta eso. Obviamente la derecha también lo ha interpretado en otro segmento y esto es lo que hay que hacerse cargo. Y el punto, perdona, y tú te tienes que hacer cargo que lo más probable es que este sector gobierne, recojan esto. Y por eso que se requiere una coalición amplia. Eso implicaría tener a Franco Aparici adentro y liderar, ser parte de esta coalición, ¿o no pasa por Franco Aparici propiamente tal como figura? No, yo creo que no sé bien. Yo sí te puedo decir lo que algunas cosas que conversamos, porque son conversaciones reservadas, pero en el fondo yo no lo conocía, lo encontré atractivo desde el punto de vista como político. De la energía que mueve, digamos. No, obviamente. Y tuvimos tres encuentros y en el fondo él en un minuto dado me dijo, mira, convencido que iba a ganar, es muy... seguro de sí mismo. No, voy a ganar, esta vuelta es la mía, Pablo, perfecto, le decía yo la vuelta anterior no estuvo en Chile tampoco, pero la vuelta anterior fuera de Chile sacó el 10, ahora en Chile sacó el 20, entonces hagámonos cargo que es un político que actúa en la sociedad chilena y hagámonos cargo de por qué confían en él. O sea, no seguir ninguneándolo o dejándolo como un outsider. No, es que me parece un error hacerlo, ¿te fijas? Perfecto. Obviamente, no. Ahora, no sé él en lo personal lo que tiene proyectado, pero sí él me dijo, mira, dado lo que le había pasado la vuelta anterior, que había, no sé cuántos salieron, 8 o 6 diputados, no quedó ninguno, me dijo, ahora voy a llevar gente del partido, voy a ordenar el partido, va a haber una estructura, o sea, él ahora, te diría, lo pensó así en esta elección, y fue capaz además de sacar porque 14. Una cosa es tener esta votación, te fijes, la otra traspasarla, la logró traspasar y tiene, no sé cuánto terminó finalmente, 14, porque algunos todavía no, ya están resueltos, pero 14 entiendo. Entonces, tiene una fuerza política que es importante, no solo importante, clave. Es la que da la mayoría. Bisagra. Así importante. O sea, para la derecha hoy día, esa bancada de diputados del Partido de la Gente es clave para poder gobernar. ¿Pero qué duda te cabe? O sea, decisiva. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que, Claudia, hay un punto que es importante que la gente lo entienda. Cuando tú vas a formar un gobierno, es muy distinto que tú tengas mayoría o no tengas mayoría, porque hay mucha gente valiosísima que tú quisieras convocar a un gobierno que dice, oye, aquí no hay mayoría, la acusación es... Piensa tú que se tumbaron a Harald Bayer, o sea, aquí había consenso nacional de todo el mundo que nadie sabía más de educación en Chile que Harald Bayer, y se lo tumbaron en una curadera. Después andan todos me arrepentidos con lo que hicieron, pero se lo tumbaron al tipo que sabe más de educación en Chile y que no había discusión. ¿A quién se consultaba siempre? Al oráculo Harald Bayer. Se lo tumbaron. Entonces cuando la gente ve eso dice, mira, no, sabéis que yo me quedo donde estoy, esto de ir para allá, me van a acusar constitucionalmente el día de mañana, no sé por qué. Entonces, es muy distinto si tú quieres conformar un gobierno habiendo tenido, y por eso que para mí era muy decisivo que mantuviera la mayoría en el Senado. Yo no puedo entender. Y este es parte del problema de esta derecha que tenemos hoy. ¿Te fijas? Que teniendo tú te demorabas 24 horas en llegar a un acuerdo en las 4 senatoriales. No llegaron y regalaron 2 senadores. Pero eso no fue responsabilidad de Chile Vamos, sino que de Republicano. De los dos. Ya. Y te lo puedo decir porque yo participé mucho con ellos. Al final ellos dijeron, ya Pablo, el último mes nosotros llegamos a acuerdo. No llegaron a acuerdo. Y regalaron 2 senadores y entregaron la mayoría. Entonces cuando tú ves esto, concédeme que estoy preocupado. Ya. ¿Preocupado de qué? De preocupado la capacidad... si van a tener esta capacidad de entender estas cosas. Ahora, debo también reconocer que he visto desde esa misma noche
todos los actos en forma correcta, generoso, adecuado, Chile primero, y ayer, ¿para qué decir? ¿Te sumarías a un gobierno de Kast? No, yo no voy a hacer, no. Ya. O sea, toda la ayuda y colaboración, lo que estimen adecuado, perfecto, Ya. pero ¿Sumarías soy de otra generación. ¿Sumarías a Franco Parisi al gobierno de Kast? ¿Yo? ¿Ah? De todas maneras. Si yo estuviera en esa situación, obviamente, le ofrezco que sea ministro de Economía. ¿Por qué? Porque Pero un aporte. Es que ¿sabes lo que pasa? Que si no hay esta capacidad de incorporar, de incluir miradas distintas, bueno, perfecto. Sé en qué situación vamos a estar en 2 años más. ¿En cuál? En un caos. ¿Te fijas? Entonces, esto es lo que está en juego hoy. Hoy. Entonces, o le ofrecen al país una nueva coalición, teniendo claras las prioridades de la gente, que son muy distintas a las de 4 años atrás, ¿te fijas? Porque vivimos una situación traumática en la mitad de este gobierno, que fue el plebiscito, ¿te fijas? Entonces, y el octubrismo y todo lo que ocurrió, porque, Claudia, aquí no ha habido, esta es la derrota política y cultural más grande que ha habido la izquierda chilena. Yo no recuerdo otra, sí. ¿te fijas? Entonces, pero si sabes leerla, fíjate que desapareció el centro político. Nuestro sueño era siempre que desapareciera el centro político y nosotros capturarlo, ¿te fijas? Y teníamos que ir a la población y hacer crecer la derecha, en fin. Bueno, ahora no existe el centro político. Entonces tú tienes partidos, un conglomerado, un gobierno, que por primera vez la centroderecha o la derecha chilena puede absorber, dirigir el centro político, que quedó huérfano. Y bueno, la pregunta también es si ¿entiendes? existe ese centro político, porque finalmente las elecciones están mostrando que se desfonda los candidatos que están en el centro. Claro, porque era esperable. Por eso que el desafío que tenía la Evelyn era un desafío que tenía que ofrecer un gobierno nacional frente a estas 2 candidaturas llamadas de extremo, que para mí no lo son, digamos, pero a lo mismo, pero están situadas ahí. Jara tampoco es para ti una candidatura extrema. Es una candidatura al Partido Comunista, pero ya tú hoy día le preguntas a los jóvenes qué es el Partido Comunista, no saben lo que es. No, está bien, es el Partido Comunista, Sí. yo los conozco y sé cómo son, pero obviamente hoy día... No es un peso. Sí lo es, pero no es como lo era en el pasado, ¿ya? Entonces, al final... una vez le pregunté a un amigo comunista, y digo, ya, pero ¿qué es lo que es ser comunista hoy día? Entonces me dice, mira, Pablo, es muy simpático, así que voy a mantener reserva. Entonces me dice, pues a mí me gusta hablar con... Entonces me decía, mira, Pablo, me sorprende, me dice, porque lo más parecido al Partido Comunista fueron ustedes. Entonces... La UDI popular. Claro, entonces me decía, tú eres ahí. No, sí puede ser, le decía yo. Entonces me dice, mira, Pablo, así me decía, don Pino lo dejó a usted de extrema derecha. Yo te he escuchado varias veces, me dice, que tú decías que los gobiernos de la Concertación, desde el punto de vista de la política latinoamericana, eran gobiernos de derecha, efectivamente. Y nosotros somos socialdemócratas. Entonces, está todo corrido para allá, me dice. Entonces, bueno, algo de algo, estoy contando una anécdota, pero algo de eso hay. ¿Te fijas? Entonces, hoy día todo lo que tienen que tener, tú puedes capturar y dejar una centro-derecha con un gobierno, con un vacío en el centro. Es normal que ocurra, porque eso está ocurriendo un fenómeno mundial, que es lo mismo que la Guerra Fría en los años 60, 70. Hoy día las redes sociales, la polarización, basta ver los líderes mundiales para darnos cuenta de lo que está ocurriendo y nosotros no estamos ajenos a ese fenómeno. Bueno, pero la izquierda quizás lo que tendría que hacer es empezar a volver a tejer ese espacio en el centro, si es que está en la oposición. Bueno, es evidente, porque si no tejen para acá, si siguen tejiendo para allá, van a pasar del 25 al 20. Obviamente que tienen que ver cómo reconstituyen este socialismo democrático, en fin, que también desapareció. Entonces, hay un vacío en el centro. Piensa que antes todo el sistema binominal, los partidos, lo único que buscábamos era conquistar el centro, porque no había, ahí estaba. Entonces aquí, ahora no hay conductores, no hay monopolio político en la conducción, porque siempre fue históricamente en el 1830 y tanto, no tengo idea, el Partido Radical, después la Democracia Cristiana. Entonces el centro político en Chile, que era centro-izquierda, te fijas, no eran. Entonces,
a nosotros nos costaba mucho como sector avanzar, conquistar el centro, hacer crecer nuestro electorado. Hoy día está desocupado, te fijas, un conjunto vacío, ahí como el error que cometió el MEO, que el MEO, a mí me da risa, yo miraba esto y decía, ¿de dónde quiere sacar los votos el MEO? Porque le sacaba la cresta a la derecha y le sacaba la cresta al gobierno. Entonces le sacaba la cresta a todo. Entonces, este es un conjunto vacío. Tú quieres sacar votos donde no hay votos, porque si no te conviertes en una alternativa de la izquierda frente a la Jara, y tú dices, mira, yo, perfecto, no, le sacaba la cresta al gobierno, le sacaba la cresta a todos los de la derecha. Y no quedó, hay chileno. Claro, y quedó sin espacio. Vamos a dejar pendiente la conversación sobre las izquierdas, que también vale porque ya el tiempo vuela. La gente no escucha más de 30, 35 minutos de un podcast, así que vamos a hacer un segundo podcast, Pablo Longueira, más adelante con la izquierda y los resultados sobre la mesa. Muchas gracias, ahora, como siempre. Podemos contar cosas entretenidas si quieren seguir más rato. Ya, la dejamos para la siguiente. La dejamos para la siguiente. Muchas gracias. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.